Hola a todas y todos, mi nombre es Víctor Sánchez Anguix, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo vamos a ver algunos comandos básicos para trabajar con Linux. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de este vídeo? Primero, vamos a aprender a interactuar con el terminal de comandos de Linux. Y más concretamente, aprenderemos tanto a navegar por el sistema de ficheros del sistema y luego aprenderemos algunas instrucciones para manipular este sistema de ficheros. Así que vamos a una máquina Linux a ver cómo podemos Así que vamos a alguna máquina Linux a hacer algunos ejemplos. Es muy importante que, sea cual sea el sistema operativo con el cual estamos trabajando, aprendamos a trabajar con su terminal. Y esto es así porque en muchas ocasiones la única interfaz que vamos a tener para interactuar con el sistema va a ser a través de este terminal y por tanto, sobre todo cuando trabajemos a nivel profesional, será muy importante que seamos capaces de manipular y configurar el sistema utilizando simplemente una interfaz de tipo texto. En muchos sistemas Linux, el terminal está accesible desde el menú de inicio, herramientas del sistema, y luego aquí me aparece LX Terminal porque estoy utilizando el Ubuntu, pero en otras distribuciones de Ubuntu os puede aparecer, por ejemplo, el nombre de terminal o puede aparecer con algún nombre similar. Y acto seguido nos aparecerá esta ventanita donde, como podemos ver, es una simple interfaz de tipo texto. Este cuadradito aquí al principio lo que significa es que el terminal, que es a través del cual vamos a interactuar con el sistema operativo, está esperando a recibir órdenes. Y vamos a aprender a realizar nuestras primeras órdenes. Más concretamente, vamos a aprender a navegar por el sistema de ficheros y hacer algunas configuraciones básicas dentro del mismo. Una de las primeras operaciones que vamos a aprender es a saber en qué ruta, en qué parte del sistema de ficheros estamos trabajando. Para ello podemos utilizar el comando pwd. Para utilizar el comando pwd escribimos pwd y acto seguido le damos a la tecla de Enter para indicarle al terminal que queremos ejecutar ese comando. En este caso, pwd nos devuelve la ruta en la que estamos trabajando, que por defecto es el directorio home o el directorio casa, hogar del usuario con el cual nosotros estamos logueados en la máquina. En mi caso es el usuario alumno que está configurado para esta máquina virtual. Ahora que ya sabemos en qué localización del sistema de ficheros nos encontramos, puede ser interesante pues listar cuáles son los contenidos que están en esa ruta. Para ello podemos utilizar el comando ls. ls nos proporciona en principio la información de todas las carpetas y todos los ficheros que se encuentran en esa ruta del sistema. Más concretamente, en este caso nos ha marcado de color azul las carpetas, los directorios, mientras que ha utilizado el color blanco para referirse a los archivos, pues en este caso untitled.inb. A veces también puede ser interesante listar la información más detallada de cada uno de estos directorios y ficheros. Eso lo podemos hacer con la instrucción ls-l para indicarle que nos saque toda esta información de forma listada y ampliando la información que nos da de cada uno de ellos. Fijaros que al ejecutarlo nos dice, por ejemplo, para cada una de estas carpetas cuáles son los permisos que tiene el usuario, nos dice quién es el usuario propietario de la carpeta, el grupo propietario, también nos dice en principio el tamaño y también, por ejemplo, pues en qué fecha ha sido creada o modificada esa carpeta. Lo mismo también para los ficheros, como podemos observar. Imaginémonos ahora que queremos cambiar la ruta en la cual estamos trabajando. Para ello podemos utilizar el comando cd, que viene de change directory, cambiar directorio. Acto seguido, después de escribir cd, tenemos que indicar el directorio carpeta a la cual nos vamos a mover. Esta ruta puede ser o bien una ruta absoluta, por ejemplo, home, alumno, Big Data Prácticas, o puede ser una ruta relativa con respecto a la carpeta donde estamos, que recordemos que era home alumno. Por tanto, en este caso, si yo pongo home alumno Big Data Prácticas o si yo pongo únicamente Big Data Prácticas, voy a cambiar exactamente al mismo directorio. Fijaros que ahora si hacemos un ls, tenemos ahí los contenidos de la carpeta de Big Data Prácticas, porque hemos cambiado el directorio en el que nos encontrábamos. Imaginemos ahora que dentro de este directorio queremos crear una nueva carpeta, ¿vale? Pues eso lo podemos hacer con el comando mkdir. Con el comando mkdir podemos crear una carpeta a la cual le tenemos que indicar un nombre. Por ejemplo, vamos a llamar a esta carpeta prueba. Y acto seguido, Unix o Linux creará una carpeta con ese nombre. De hecho, si hacemos un ls, veremos que efectivamente se ha creado esa carpeta.
podemos evidentemente navegar a esa carpeta y hacer un ls, pero bueno, en este caso estará vacía porque la acabamos de crear. Si desde una carpeta queremos volver al directorio padre, es decir, al directorio que lo contiene, esto lo podemos hacer con el comando cd y luego punto punto. El punto punto nos indica que queremos ir al directorio padre. Como veremos, habremos vuelto de nuevo a la carpeta Big Data Prácticas. Esto lo podemos comprobar con ls o podemos comprobarlo también con pwd. Supongamos ahora que queremos borrar la carpeta que hemos creado. Esto lo podemos hacer con el comando rmdir y luego el nombre de la carpeta. Esto borrará la carpeta que teníamos creada. De hecho, fijémonos que ahora al hacer un ls, la carpeta ha desaparecido del sistema de ficheros. Fijémonos en qué ocurre cuando intento borrar una carpeta que tiene contenidos. Por ejemplo, examen. Vamos a examen. Hacemos un ls para comprobar que efectivamente tiene contenidos. Y ahora volvemos de nuevo a la carpeta padre para hacer un rmdir de examen. Fijémonos que por defecto, al utilizar el comando rmdir sobre un directorio que no está vacío, el comando falla. ¿Vale? No es posible borrar ese directorio. Si queremos borrar un directorio que no está vacío, podemos utilizar el comando rm, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero primero voy a crearme un directorio que no esté vacío y que pueda borrar. Por ejemplo, creo el directorio prueba y aquí voy a crear un fichero, ¿vale?, que no tiene ningún contenido. Ese fichero lo voy a crear con el comando touch. Touch crea un fichero vacío en la localización que le indiquemos. En este caso, pues voy a crear, por ejemplo, un fichero que se llame prueba.txt. Hago un ls y fijémonos cómo tenemos aquí, en ese mismo directorio, un prueba.txt. Ahora que ya sabemos que no está vacío, volvemos al directorio padre, a Big Data Prácticas, lo comprobamos con pwd, efectivamente estamos ahí, y si hacemos ls, fijémonos que tenemos esa carpeta de prueba. Esta carpeta no está vacía. Si quiero borrarla, puedo hacerlo con rm -rf y la carpeta que quiero borrar. En este caso es prueba. Y aunque esté vacía, al hacerlo con rm -rf, fijémonos cómo, en este caso, la carpeta ha sido borrada del sistema. ¿Cómo podemos borrar archivos? Pues bueno, voy a crear un archivo que podamos borrar, por ejemplo, archivo.txt con el comando touch. Pues para borrar un archivo de forma muy similar, rm y el nombre del archivo que queremos borrar, en este caso, archivo.txt. Podéis probar ahora a navegar por el sistema. Por ejemplo, podemos ir a la carpeta que contiene a Big Data Prácticas. En este caso, pues es la carpeta home del usuario, que como vemos, pues tiene el mismo contenido que tenía anteriormente. Pues podemos incluso navegar todavía más por el sistema de ficheros, ir al /home, que en este caso únicamente tiene la carpeta alumno, incluso llegar a la raíz del sistema, que en este caso pues tiene todas las carpetas y todos los ficheros que son relevantes para el sistema operativo de Linux. Podemos hacer, sin necesidad de viajar por cada una de las carpetas, viajar directamente, cambiar la ruta a una carpeta en específico, utilizando de nuevo las rutas absolutas. Por ejemplo, /home, dentro de /home alumno, y aquí Big Data Prácticas, y por ejemplo vayamos a 06df. Y aquí pues fijaros cómo la ruta ha cambiado con pwd. Si hacemos un ls pues tendremos los contenidos de esa carpeta. Y con esto concluimos este pequeño tutorial donde hemos aprendido a navegar de forma muy básica por el sistema de ficheros de Linux, utilizando en este caso una distribución de Ubuntu, y también hemos visto los comandos que podemos utilizar para manipular de forma muy sencilla ese sistema de ficheros. Crear carpetas, borrar carpetas, crear un directorio vacío y borrar un directorio vacío.